Muy buen día, estimados estudiantes. En nuestras últimas clases nosotros hemos podido revisar la responsabilidad por terceras personas, es decir, la responsabilidad que se genera por el daño que ocasionan otras personas. En un primer momento hemos desarrollado todos los elementos de la responsabilidad, entre los cuales nosotros encontrábamos el daño, la antijuridicidad del mismo, encontrábamos también el nexo de causalidad y los factores de atribución. Una vez que nosotros hemos desarrollado estos elementos, hemos podido decir que lo normal, lo común es que la responsabilidad se dé por hecho propio. Es decir, cuando concurren todos estos elementos que hemos analizado, la persona puede llegar a considerarse responsable. Pero hay otras situaciones, hay otras circunstancias que son normadas por la ley. Circunstancias por las cuales una persona llegaría a ser responsable sin intervenir directamente, sin ser la generadora directa del daño, ¿no? Es así que nosotros hemos podido desarrollar la responsabilidad de los padres, de los tutores y también de las personas que tienen a su cargo a alguien que no es capaz de querer o entender. Y nosotros veíamos que en estos casos en realidad hay una culpa presunta. Es decir, que hay un reproche hacia la persona y hay un factor de atribución subjetivo. Esto en mérito también al rol que los padres, que los maestros, que los tutores llegan a tener. Entonces, en mérito a esto, en mérito a este rol, es que se le puede reprochar por no haber cumplido con ciertos deberes de vigilancia o de educación. ¿No ve? Los padres tienen entonces una culpa, los padres son responsables por los hechos dañosos de los hijos, porque existiría una culpa invigilando y una culpa ineducando, ¿no? Ellos tienen el deber de vigilancia, pero también el deber de educar a sus hijos. Entonces, si ellos prueban que, según la jurisprudencia, si ellos prueban que han cumplido con esos deberes de educación, podrían ellos llegar incluso a deslindarse de la responsabilidad. Hemos analizado también la responsabilidad de los patronos, de los comitentes, de los empleadores, respecto a sus empleados, respecto a sus dependientes. Cuando nosotros hemos revisado esto, hemos dicho, bueno, aquí no hay culpa invigilando, aquí no hay culpa ineducando, es decir, el empleador no tiene ese deber de vigilar o de cuidar al empleado, pero la justificación de este tipo de responsabilidad está en el beneficio que el empleador tiene, en primer lugar, y en segundo lugar, este empleador, al beneficiarse de otra persona y de la actividad de otra persona, está asumiendo el riesgo por los daños que esta persona pueda provocar en mérito a esa actividad que desarrolla, ¿no? En mérito a esa actividad que desarrolla. Ahora, la persona podría generar un daño, pero apartándose de sus labores. En ese caso, como hemos analizado nosotros, ya no existiría responsabilidad. La responsabilidad, además de darse por hechos de terceros, puede darse también por los hechos dañosos generados por animales, los daños ocasionados por animales. ¿Cuál será el justificativo? ¿Por qué es que las personas somos responsables por el daño que ocasionan los animales? ¿Será porque tenemos un deber de vigilancia sobre ellos? ¿Será porque nos beneficiamos de ellos? Entonces, la pregunta es básica, ¿no? ¿Será que hay factores subjetivos u objetivos que determinan este tipo de responsabilidad? Si es que hubiera factores subjetivos, se analizaría la conducta del sujeto, ¿no? Se analizaría si el sujeto, bueno, ha cuidado al animal lo suficiente o ha resguardado que el animal no genere daños. Pero también puede darse que exista una responsabilidad objetiva, ¿no? En realidad, estimados estudiantes, la respuesta para este tipo de responsabilidad es que estamos ante una responsabilidad objetiva. Vamos a ver por qué. Se identifica en este tipo de daños una hipótesis de responsabilidad integralmente objetiva. Aquí, en este tipo de responsabilidad, es indiferente si el dueño del animal lo ha educado lo suficiente, es indiferente si el dueño del animal se ha esforzado para que el animal no provoque el daño, es indiferente también si es que el animal tenía antes antecedentes de ser un animal muy tranquilo. Entonces, no se hace ninguna referencia a la culpa también, ¿no? No se va a decir, no se va a analizar la reprochabilidad de la conducta del dueño. En realidad no. Vamos a ver a qué nos referimos. Más que por la culpa o negligencia en vigilando,
se impone por la exigencia social de hacer soportar los daños causados por animales a aquel que obtiene beneficios de ello. Las personas, estimados estudiantes, van a beneficiarse con los animales, ¿no? De los frutos que produzcan los animales, concretamente me refiero de las crías que ellos produzcan, de los productos también que se usa, lana, carne, etcétera, leche. Entonces, una persona que se beneficia de un animal tendrá que asumir los riesgos, tendrá que asumir la responsabilidad por los daños que provoque el mismo. No se debe entonces a fuerza incoercible de la naturaleza o hechos imprevisibles e inevitables de terceros. Una persona podría decir, pero yo no conozco qué es lo que podría pasar con el animal, yo no sé cuál sería la reacción del animal, ¿no? Es lo lógico, en realidad cualquier persona pensaría así. Ah, te mordió el perrito, pero bueno, yo no manejo, es el perrito, es su ser, ¿no? El problema, estimados estudiantes, es que no estamos ante ante un evento de la naturaleza de trascendencia, como un huracán, un terremoto, algo que podría romper el nexo de causalidad. El momento que las personas deciden adoptar un animal, el momento que deciden beneficiarse de él, saben que el animal podría dejarse llevar por el instinto. Entonces, ese es el justificativo por el cual las personas terminan siendo responsables por los daños que generen los animales. Se deben entonces a impulsos internos propios de la naturaleza de los animales, entonces no pueden considerarse casos fortuitos pese a ser imprevisibles e inevitables con la diligencia común del custodio. Reiteramos, aquí no se analiza si es que la persona ha cuidado al animalito o lo ha educado lo suficientemente bien, si lo estaba vigilando, no. Si el animal provoca un daño, la persona que se beneficia de ese animal es la que debe ser responsable. Aun cuando sean mansos, los animales conservan siempre un carácter fiero y salvaje. Y ustedes lo han debido vivir en carne propia, ¿no? Ustedes han debido tener mascotitas y el momento menos pensado, el animalito se pone agresivo. Porque sí, ¿no? Por más que sea mansito, por más que sea eh, un animal que nunca antes haya atacado a nadie. Entonces, en ocasiones existen manifestaciones incoercibles de violencia y agresividad física. Estos comportamientos son imputados a aquel que conociendo o debiendo conocer su posibilidad de desarrollo y manifestación, se convierte en propietario o simple usuario de los animales. Reitero, las personas que deciden beneficiarse de animales tendrían que tener conciencia de que los animales en cualquier instante pueden dejarse llevar por su instinto y por esas fuerzas incoercibles, ¿no? Es por esto que se asume la responsabilidad de los comportamientos de los animales. El artículo 996 de nuestro Código Civil establece textualmente lo siguiente. El propietario de un animal o quien de él se sirve es responsable del daño que ocasiona dicho animal, sea que está bajo su custodia, sea que se le hubiese extraviado o escapado, salvo que pruebe el caso fortuito o fuerza mayor o la culpa de la víctima. Estimados estudiantes, ustedes pueden evidenciar entonces que la responsabilidad va a surgir no solo para el propietario del animal, sino también para la persona que se beneficia del animal. Pero para esto hay que hacer algunas aclaraciones. No cualquiera responde por los daños que ocasiona el animal, ¿ya? La jurisprudencia italiana distingue dos hipótesis. Una en la que quien se sirve efectivamente del animal va y obtiene beneficios de su actividad termina siendo el responsable. Otra en la que el animal es objeto de custodia y mantenimiento. Cuando el animal es objeto de custodia, de mantenimiento, es decir, imaginemos a alguien lleva al animal al veterinario o al peluquero de perros, o lo lleva con finalidades de mantenimiento, en primer lugar, o tal vez simplemente de cuidado, ¿no? Que alguien lo cuide al animal y ya, pero que no se beneficie directamente de él, ¿no? No es lo mismo que una persona gane de su actividad como peluquero de animales a una persona que efectivamente se beneficie de la leche de la vaca, por ejemplo. ¿No ven? Son dos situaciones diferentes.
En principio, el riesgo de empresa solo opera si es vinculado con un provecho obtenible en abstracto. La responsabilidad por daños causados por animales corre a cargo del propietario del animal. Eso es un aspecto muy importante, porque el propietario se beneficia del animal. Se transfiere a un tercero también, pero solo si este tercero se beneficia del animal. Si el tercero está realizando actividades de custodia, de cuidado, el tercero no es responsable, porque no se está beneficiando directamente del animal, ¿no ve? Se está beneficiando de su propia actividad. Consecuentemente, la entrega del animal por razones de custodia, de cuidado, control o manutención no termina siendo válida para transferir el derecho de usar el animal para obtener beneficios. No se transfiere la responsabilidad al tercero en caso de generarse daños. Si el animal genera daños, entonces, cuando una persona se encuentra en custodia, cuidado, con la finalidad de mantenimiento, en ese caso, esta persona no será responsable, sino que el propietario es el responsable por los daños. ¿Cómo es que puede darse la exoneración de la responsabilidad en estos casos? Las hipótesis de exoneración de la responsabilidad en caso de daño generado por animales eh, son al menos el caso fortuito y también la fuerza mayor, ¿no? Puede ser que por hechos de la naturaleza el animalito termine generando un daño, ¿no? Seamos extremistas. No es lo mismo que, que un toro esté suelto en una ciudad atacando y embistiendo a automóviles y personas. Eso sí genera responsabilidad para el propietario. Pero no es lo mismo esto a que un huracán se lleve al toro y el toro caiga sobre un automóvil, ¿me entienden? Así siendo extremistas. Entonces, cuando hay ese huracán y el toro cae sobre el automóvil, entonces estaremos efectivamente ante un caso fortuito. ¿Por qué? Porque en realidad la causalidad se ha roto. La causa del daño en este caso ya no es el animal mismo, sino va a serlo el huracán, ¿no? Un evento externo de la naturaleza. El caso fortuito es referible a toda hipótesis en la que falte cualquier razón de imputabilidad jurídica del daño al sujeto que tiene la custodia y utilización del animal. Por ello comprende también el caso de la culpa exclusiva del damnificado. Puede darse, estimados estudiantes, la situación en la cual el damnificado, es decir, la víctima, sea la que produzca el daño, ¿no? Sea la que produzca el daño. La misma actividad, la misma actitud culposa de la víctima puede generar entonces daño. Y esto se ha dado, por ejemplo, en tribunales extranjeros ante una situación muy peculiar. Bueno, hay muchos casos, pero un caso muy interesante que analiza de Traseñí es el caso de un hombre que demanda a otro porque el perro le había mordido, ¿ya? Demanda a otro y dice, este perro me ha mordido, entonces yo le demando por los daños. Pero las circunstancias de este daño han sido diferentes. Bueno, han sido peculiares, no diferentes, han sido peculiares. ¿Por qué? Porque esta persona en realidad estaba ingresando a propiedad privada el momento que el perro le ha atacado. Esta persona había pasado el muro, había ingresado, entonces se encontró con el animal y el animal lo mordió. En estas circunstancias, si se dan cuenta, ha sido la propia víctima la que se ha expuesto ante el riesgo, ¿no ve? Entonces, la víctima en este caso no podría haber demandado pidiendo que se le reparen los daños por esa mordedura del perro o por esas mordeduras del perro, porque la misma víctima ha sido la causante, ¿no? Entonces, ahí igual hay una ruptura del nexo de causalidad. Recordemos que el caso fortuito implica la intervención significativa de la naturaleza, eso ya lo hemos dado en el ejemplo, mientras que la fuerza mayor implica la interrupción ordinaria del orden causal por la mano del hombre. El hecho del damnificado implica su exposición al riesgo. Ya para ir terminando esta parte tan interesante de la responsabilidad que surge por los hechos dañosos de los animales, consideremos algunos aspectos, ¿no? No importa la especie del animal, lo importante es la incidencia causal de su presencia, ¿ya? No importa si se trata de un animal salvaje, de un animal doméstico que sea manso, de un animal que sea agresivo, no. Eso no va a determinar si la persona es o no responsable, ¿no?
Lo que va a determinar que la persona sea responsable es el daño que provoque el animal. En segundo lugar, no cobra relevancia tampoco el comportamiento del animal, sino el hecho material realizado por este. Vale decir el hecho de que el incidente haya ocurrido a causa del animal independientemente de su conducta. No se analiza la conducta del animal en estos casos, ¿ya? Uno no puede decir, ah, no, pero mi perrito toda la vida ha sido mansito, ¿no ve? O uno no podrá deslindarse de este tipo de responsabilidad diciendo, ah, pero es que mi animalito siempre ha sido muy cariñoso. No, 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 para nada. La responsabilidad se determina por el daño provocado. No se analiza la conducta del animal. Ya no se analiza esa circunstancia. En tercer lugar, no es suficiente la prueba de haber usado la diligencia común en la custodia del animal, sino que es necesaria la prueba del caso fortuito. Esto es muy importante, ¿no? La persona no podrá deslindarse de la responsabilidad analizando, bueno, realizando un análisis de la culpa, de la reprochabilidad de su conducta, ¿no ven? Porque por más que el dueño haya puesto todos los cuidados, por más que el dueño hubiese puesto bozal al perro, por más que el dueño lo hubiese llevado en jaula al animal, eh, la responsabilidad no surge por la conducta que sea reprochable o no a él, sino que surge porque él ha asumido el riesgo. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Él ha asumido el riesgo de los daños que provoque el animal. Entonces, el dueño o el que se beneficia del animal es responsable por estos motivos que hemos ido analizando, ¿no? Entonces, el dueño no podrá librarse de la responsabilidad diciendo yo he puesto el cuidado necesario para que el animal no cause daños. No. La única forma de deslindarse de este tipo de responsabilidad es demostrando que ha habido una ruptura del nexo causal. Y eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Eso ya lo hemos estudiado cuando veíamos el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de la víctima o también el hecho determinante de un tercero. El choque entre un vehículo y un animal doméstico se resuelve en igual eficacia de las presunciones de responsabilidad. Así lo ha establecido la jurisprudencia italiana. Nosotros vamos a ver en la siguiente grabación que que la responsabilidad no solo se da por los hechos de los animales, ¿no? O por los hechos de terceros, también se da por las cosas que se encuentran en custodia de uno mismo. Pero entonces, ¿qué pasa si hay un choque entre un animal y un vehículo, ¿no? Entre una cosa y un semoviente, que es el animal? En este caso, estimados estudiantes, eh, existirá responsabilidad tanto del dueño del animal como del dueño del automóvil. ¿Ya? Eso ya vamos a analizar entonces. Dependiendo también, ¿no? Si efectivamente el automóvil ha sido el que ha provocado el daño. Hay que analizar esas circunstancias como vamos a pasar a desarrollar en nuestra siguiente grabación. Hasta acá entonces esta primera grabación de la responsabilidad que se genera por los daños ocasionados por animales. En caso de tener alguna duda, yo me encuentro atento a cualquier consulta que ustedes tengan o también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención.